La generación del 98 fue un nombre inventado por Azorín con el que se aunó a unos intelectuales que coincidieron en edad de nacimiento entre 1860 y 1880, cierta homogeneidad de formación, dedicación a periodismo, siendo escritores, y relaciones personales, encontrados generalmente en Madrid frecuentando tertulias y compartiendo publicaciones. Ejercieron su labor literario-intelectual desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, en el que España tuvo un crecimiento de 11 a más de 20 millones de personas. Se toma el nombre del año 1898, en que tras el desastre colonial España perdió las últimas colonias de ultramar. Parece mentira que por unos mulatos estemos pasando tan malitos ratos. A Cuba se llevan la flor de la España y aquí no se queda más que la morralla. El padre de Hurtado creía en la victoria española, pero en una victoria sin esfuerzo. Los yanquis, que eran todos unos vendedores de tocino, al ver los primeros soldados españoles, dejarían las armas y echarían a correr. El hermano de Andrés, Pedro, hacía vida de sportman y no le preocupaba la guerra. A Alejandro le pasaba lo mismo. A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español, inepto para la ciencia y para la civilización, era patriota exaltado, y se encontraba que no. Después del desastre de las dos pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo. Aquellas manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada. Ya van bajando los repatriados. Ya van bajando por las escaleras los que fueron llenos de vida a dar su sangre por la patria. Los pobres soldados que vuelven de Cuba, desnudos, hambrientos, las calles se inundan y cuando uno pasa, dicen anhelantes con opaca voz, extendiendo la mano temblorosa, una limosnita, por amor de Dios. El origen. Los antecedentes de la España de la que beben los miembros de la generación de 1898 son el fiero cainismo gestado, sufrido, acrecentado y mantenido en la memoria del convulso siglo XIX, con la guerra de independencia y el fracaso de la primera constitución liberal. En el Día de los Difuntos. ¿Qué monumento es este?, exclamé al comenzar mi paseo por el vasto cementerio. Es el mismo un esqueleto inmenso de los siglos pasados. Aquí yace el trono. La legitimidad figura colosal de mármol lloraba encima. Los muchachos se habían divertido en tirarle piedras. Y este mausoleo a la izquierda, leamos. Aquí, ya con todos sus pertrechos, aquí yace media España, murió la otra media. Aquí yacen los 3 años, aquí callan los 3 años, pero el cuerpo no estaba en el sarcófago. Una nota al pie decía: el cuerpo del santo se trasladó a Cádiz en el año 23 y allí, por descuido, cayó al mar. La ominosa monarquía de Fernando VII, 3 cruentísimas guerras carlistas, intentonas revolucionarias. Si la gloriosa no se hubiera quedado en su camino, ya se hubiera visto la que era España. La gloriosa, valiente mamarrachada. Hipótesis absurda del odio y la mala fe internacional que hacía que las cosas grandes de España fueran pequeñas en el extranjero y viceversa.
Lamela creía en el amor y en Dios. Según él, había que dar al cuerpo necesidades mezquinas y groseras y conservar el espíritu limpio. Esta filosofía la condensaba diciendo: hay que dar al cuerpo lo que es del cuerpo y al alma lo que es del alma. Tampoco existía la cuestión social. Toda cuestión social se resolvía con la caridad y que hubiese gentes de buen corazón. Eres un verdadero católico, decía Andrés. Te has fabricado el más cómodo de los mundos. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital. Ser inteligente constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia de la locura. Realmente la política española nunca ha sido nada noble. No era difícil convencer a un madrileño de que no debía tener confianza en ella. Un ruido sordo en el recinto suena, y los valientes, de pavor transidos, contemplan todo con horrible pena, sus furores en miedo convertidos. Con ojos de Satán la turba mira, cual tigre se apresta a la matanza, cual hambriento cóndor que ve delante rojo montón de carne palpitante. Disperso corre el engreído bando a la vista del jefe furibundo, con vergüenza y despecho deseando que se lo trague el ámbito profundo. Esclavo sin razón, ¿por qué combates? Humíllate al poder de los magnates. Una efímera Primera República Española en 1873, acosada por la ultrarreacción tradicionalista, la que cree en la resurrección de la Inquisición y el restablecimiento de la unidad católica, y los que lo despreciaban y vivían fieles a la República, frontera geográfica entre el campo y la ciudad, entre las montañas vascongadas sometidas al cura y la España del porvenir, la que vivía en las ciudades, en los talleres, allí donde se leía, se trabajaba y se despreciaba la farsa monárquica. La restauración monárquica en 1875, con Alfonso XII, plenamente vivida por las gentes de la generación del 98, con la pactada alternancia política, Pacto del Pardo, entre conservadores y liberales. En vano tiende, en vano, inmenso el océano entre España y América sus olas. Las negras tempestades, con su diestra armada prepotente, domar supieron naves españolas, cuando en lejanas edades nadie el mundo remoto que escondía ni el fin del hondo piélago sabía. Ni en aguas procelosas el turbio lago, ni en tajadas peñas el monte, ni arduo río, ni tronante cascada las enseñas de España un punto de tener lograron. A los de valor intrépido y constante, que a restaurar a España comenzaron, y los que el Turia en sus vergeles mira, el catalán sañudo, el arrogante guerrero de Castilla, y aquel rudo que jamás extranjeros subyugaron de Castilla, señor, el invencible aragonés, y los del seco suelo patria de Hernán Cortés y de Pizarro, y también los de vivo ardiente celo que ven nacer Guadalquivir o Darro. El progresismo de la Restauración sucumbe frente a los postulados del neocatolicismo liberal de Menéndez Pelayo. Los dos elementos constitutivos de la grandeza son, de una parte, la antigua tradición monárquica española cristiana en la esencia y democrática en el fondo, que durante el siglo XVI vivió de modo cenóbico y austero. La grandeza de la nación radicó, por tanto, en la Casa de Austria, que, con ser de origen extranjero y tener intereses contrarios a los nuestros, se convirtió en estandarte de la Iglesia. La Restauración, incapaz de solucionar España,
se granjeó el rechazo de la intelectualidad noventayochista. En 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cómo se fue el maestro la luz de esta mañana?, me dijo. Van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced, campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos, de pinos verdes, donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde enjuegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Se fundan sindicatos y partidos políticos de corte anarquista o socialista. Y en 1888, la Exposición Universal en Barcelona. Adelante, por soberbias sierras y peligrosos barrancos, do antaño medraban bandoleros acechando al caminante, hoy el pastor ve pasar centelleante el mensajero de paz de los pueblos, el tren, para quien se han horadado montañas. El comercio todo lo abarca, de los más lejanos países, las más distintas mercaderías se intercambian fraternalmente. Al norte, él hace llegar el dorado vino español, que en el vaso rezuma, y pieles del norte trae en sus alas de vapor. Por las onduladas planicies azules, do antaño navegaba lenta y recelosa la velera nave mercante, temerosa del corsario cruel, hoy el pescador iniesto sobre su barca contempla como el transatlántico surca las olas, batiendo las aguas con su poderosa hélice. El fluido eléctrico se hace dueño del mundo. Su fuerza oculta se expande por doquier, con brío, sobre las tierras, bajo los mares. El telégrafo, con su red de hilos, cual arpa gigantea, vibra y tañe mensajes inteligentes del pensamiento humano por la lontananza. Por un cable de metal la luz se pasea y enciende el foco voltaico que sin cesar chispea iluminando, cual sol radiante, la noche oscura. El pararrayos la tempestad desarma, y el pequeño teléfono con prontitud nos trae la voz humana que desde la lejanía nos habla. Atentados, magnicidios, pistolerismo dejan al descubierto la connivencia entre el poder y el capital y el modelo de orden y justicia militar. Desde el punto de vista humano, lo perfecto en una sociedad sería que supiese defender los intereses generales y, al mismo tiempo, comprender lo individual. Nuestra sociedad defiende lo particular contra lo general, porque tiene como norma práctica la injusticia y el privilegio. No comprende lo individual, porque lo individual constituye la originalidad, y la originalidad es siempre un elemento perturbador. España no tuvo nunca un medio social completo y que ha desarrollado su vida y siente hoy su vida fracasada y eruptiva. Finaliza el siglo XIX en 1898. Las derrotas españolas en ultramar
agravan la débil situación política, militar y tecnológica del Estado español frente a las naciones del mundo. Todos convienen en que España social, política y económicamente está bastante mal. En punto a estar mal, somos potencia de primer orden. Padre, ¿quién es ese viejo que está hincado de rodillas a la sombra de los arcos de la puerta de justicia? Hijo, es un pobre que pide una limosna bendita. ¿Cómo pide si no habla, si a nadie sus ojos miran? No puede hablar porque es mudo. Habla, su mano extendida. No puede ver porque es ciego, mas su mano tiene vista. Entonces, ¿cómo no llora lamentando sus desdichas? ¿Cómo, hijo, quieres que llore si están secas sus pupilas? Pide el niño una moneda con la que al viejo socorre. Besa el mendigo la dádiva y en sus andrajos la esconde. Y otra vez la mano extiende que implora con mudas voces. Sigue el padre con su niño hasta la puerta de hierro. 4 enterradores suben por la cuesta de los muertos, llevan al hombro un ataúd y, aunque les fatiga el peso, como se acerca la noche, caminan con pie ligero. Padre, si el pobre que antes dejamos en su agujero se muere y nadie lo sabe, ¿quién enterrará su cuerpo? Hijo, si el pobre se muere y nadie sabe que ha muerto, quedará allí hasta que en polvo se desmenucen sus huesos. Un alcázar será tumba de su mísero esqueleto, y el que fue rey del dolor tendrá al fin un panteón regio. España necesita ser moderna, y eso significa, por una parte, agricultura, obras públicas, industrias, instrucción pública; por otra, y no menos importante, sufragio y verdades, industria y democracia, ciencia y sufragio. Ese es el camino que señala la derrota y ese es el camino en que se empeñará la generación de españoles que eran muy jóvenes, casi adolescentes, cuando el desastre. Los 98istas se hacen presentes en la sociedad intelectual española sin tener un denominador común, separados por postulados políticos divergentes, intereses enfrentados, falta de criterio convergente en los jóvenes, ácratas, marxistas, intelectualistas, estatalistas de mano dura, obrerismo y actitud frente al Estado. ¡Qué ideas! En lo político no la tuvo. Dejaron de pensar en más de la mitad de las cosas necesarias. El mundo solo es miseria, un abismo incomprensible, do en avalancha terrible nos arrastra la materia. No fueron los únicos que tuvieron influencia en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, pero destacaron como miembros de la generación del 98 Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu y Antonio Machado. Intelectuales doliéndose incluso con amargura por el lamentable estado de la política, lo social, lo económico y lo cultural en España, y con frecuencia desengañados. El hombre en el mundo errante lleva la tumba delante y la negra noche atrás. Fue un tiempo de mentira, de infamia, a toda España, la malherida España. De carnaval vestida nos la pusieron, pobre y escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida. Fue ayer, éramos casi adolescentes, era con tiempo malo, encinta de lúgubres presagios, cuando montar quisimos en pelo una quimera, mientras la mar dormía, ahita de naufragios. Dejamos en el puerto la sórdida galera y en una nave de oro nos plugo navegar hacia los altos mares,
sin aguardar ribera, lanzando velas y anclas y gobernalle al mar. Ya entonces, por el fondo de nuestro sueño, herencia de un siglo que vencido sin gloria se alejaba, un alba entrar quería, con nuestra turbulencia la luz de las divinas ideas batallaba. Mas cada cual el rumbo siguió de su locura, agilizó su brazo, acreditó su brío y dejó como un espejo bruñida su armadura y dijo: el hoy es malo, pero el mañana es mío. Y es hoy aquel mañana de ayer. Y España toda, con sucios oropeles de carnaval vestida, aún la tenemos pobre y escuálida y beoda, mas hoy de un vino malo la sangre de su herida. Tú, juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura, despierta y transparente a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. La intelectualidad experimenta sentimientos internos de dolor angustioso que en caso extremo lleva a la ataxia o indiferencia. Tengo rota la vida. En el combate de tantos años ya mi aliento cede y al orgulloso pensamiento abate la idea de la muerte que lo obsede. Quisiera entrar en mí, vivir conmigo, poder hacer la cruz sobre mi frente y sin saber de amigo ni enemigo, apartado, vivir devotamente. ¿Dónde la verde quiebra de la altura con rebaños y músicos pastores? ¿Dónde gozar de la visión tan pura que hace hermanas las almas y las flores? ¿Dónde cavar en paz la sepultura y hacer místico pan con mis dolores? Existencialismo en busca de la dimensión del hombre angustiado por lo incierto del sentido de la vida y el paso del tiempo. Oye mi ruego, tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, tú, que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño, no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzóme en noche tristes. Qué grande eres, mi Dios, eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Sentimiento de soledad frente al menosprecio de la moral pragmática burguesa. La vida no estriba en la fuerza material y económica, en la riqueza ni en la técnica y mucho menos en el progreso científico o en el mejoramiento social, porque la vida no es la finalidad en sí mismo, sino una tragedia y un sueño cuyo despertar es la muerte y la eternidad. Leyendo un claro día mis bien amados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo, y es una flor que quiere echar su aroma al viento. En esas galerías sin fondo del recuerdo, donde las pobres gentes colgaron cual trofeo el traje de una fiesta polillado y viejo, allí el poeta sabe el laborar eterno, mirar de las doradas abejas de los sueños. Poetas, con el alma atenta al hondo cielo, en la cruel batalla o en el tranquilo huerto, la nueva miel labramos con los dolores viejos, la veste blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol bruñimos el fuerte arnés de hierro. Para la generación del 98,
Castilla, austera y dolor, es centro y cuna de España. Lo castellano es lo español. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca al cielo, tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos, tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira aquí, en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. Actitud en la visión de España y en la búsqueda de la esencia, verdad. ¿Qué es lo español? El guitarrista parece circunspecto en el tablado y se sienta en una silla con poco desembarazo. El cantador cerca de él va a colocarse en un banco y con una vara corta que lleva a la diestra mano a su manera, sin duda, va los compases marcando. El guitarrista es cetrino, moreno, peludo y flaco. El cantador es un gordo con cierto aire de gitano. Comienzan las florituras con arpegios complicados en la guitarra y de pronto empieza el gordo su canto, se eleva una queja extraña en el aire como un pájaro y cae después como cae un ave con un balazo. Vuelve a subir nuevamente otra vez por lo más alto y tan pronto es una queja de teológico arrebato que llega casi a tener la emoción de algo sagrado, como parece una broma o un comentario muy zafio. Bailan después seguidillas, sevillanas y fandangos, unas mujeres morenas con grandes ojos pintados y batas con faralaes que les llegan a los zapatos. Alguna estrella del arte se menea como un diablo y danza con tanta fuerza un bailoteo tan bárbaro, con un estrépito tal que tiembla todo el estrado. Por combatir el hispanofóbico complejo español se apoya en la hispanofilia, el espíritu de hidalguía, el cristiano viejo, la tradición histórica. Me ha ocurrido que cuando la alabanza inglesa absorbía mi personalidad, alejándome de los vínculos espirituales que me ligan a la patria, he abandonado Londres más que deprisa para ir a España. No, antes que nada, soy español. No importa, replicó el alemán con voz confusa. Yo no sé por qué hablan todos los filósofos de que hay que obrar conforme a la naturaleza. ¿Y ese progreso para qué? ¿Qué objeto tiene? Mire usted qué nube más hermosa, dijo interrumpiéndose el alemán, es digna de Júpiter. Es indudable que el mundo ha de desaparecer, por lo menos en su calidad de mundo. Sí, su materia no desaparecerá, cambiará de forma. Algunos de nuestros alemanes optimistas creen que como la materia evoluciona, asciende y se purifica, como esta materia no se ha de perder, podrá utilizarse por seres de otro mundo después de la desaparición de la Tierra. Los españoles han resuelto todos estos problemas metafísicos y morales que nos preocupan a nosotros los del norte, en el fondo mucho menos civilizados que ustedes. ¿Crea usted que es difícil representar un hombre de la naturaleza más ética que él? Doña Estefaldina teje su calceta, puesta de mitones, cofia y pañoleta, en el saledizo de su gran balcón. Doña Estefaldina nunca fue casada, así que en la falda de cintas picadas 3 gatos malteses hacen el ron ron. Doña Estefaldina odia a los masones. Reza porque mengüen las contribuciones. Reprende a las mozas si tienen galán. Oprime en las rentas a sus aparceros. Los vastos salones convierte en graneros. De buenas palabras al que llora pan.
desfila un ringlero de seminaristas, bayetas peladas como los sopistas, tricornios jaranos, negrura montés. Cencerrea la recua de mulos hastiales, negros y zancudos sin goces nupciales, y el mulero canta canto aragonés. Doña Estefaldina recuenta los puntos del tiempo y las siembras haciendo barruntos, y cuando la plaza cruza el capellán, dobla la calceta, pide el rebocillo, se prende alfileres y con un banquillo corre a la novena con trote de can. Doña Estefaldina, sangre de los Vargas, teje su calceta en las tardes largas bajo el torvo alero que pica el gorrión. Con qué ceremonia en los ademanes responde al saludo de los capellanes doña Estefaldina desde su balcón. Preocupación subjetiva, personal, en pro de la regeneración moral de España y resituarla en el mundo. Europeizar, modernizar España. Dolerse de España es querer ser Europa. Europa es ciencia. En la falta de ciencia radica la inexistencia de España. Científicos es lo que necesita España. Presentarse con existencialismo intelectual como los únicos posibles salvadores de España, mostrándose contrarios a las masas. Fueron personajes estoicos individuales e inteligentes y desinteresados. El intelectual ha aparecido, y frente a su mirada escrutadora no prevalece la mentira, o la cruz o la espada. Si la cruz, bajen los pastores al medio del rebaño, ríndanse las armas, depónganse las ambiciones. Si la espada, esclavicemos a los ilotas, exterminemos a los tullidos, adoremos el pensamiento vivo y fuerte, al brazo que lo impone, al verbo que lo expresa. Es el intelectual quien señala orgulloso el camino, y si la masa es renudente para recibir esa educación, no quedará más que blandir la palmeta del dómine y el látigo del domador. ¿A santo de qué ha de ser demócrata la aristocracia del cerebro? No somos más que los llamados con más o menos justicia intelectuales y algunos hombres públicos, los que hablamos ahora de la regeneración de España. Quiero una casa edificar como el sentido de mi vida. Quiero en piedra mi alma dejar erigida. Quiero labrar mi eremitorio en medio de un huerto latino, latín horaciano y grimorio bizantino. Quiero mi honesta varonía, transmitir al hijo y al nieto, renovar en la vara mía el respeto. Mi casa como una pirámide ha de ser templo funerario. El rumor que mueve mi clámide es de terciario. Quiero hacer mi casa aldeana, con una solana al oriente, y meditar en la solana devotamente. Quiero hacer una casa estoica, murada en piedra de barbanza, la casa de Séneca, heroica de templanza, y sea labrada de piedra mi casa carma de mi clan, y un día decore la hiedra sobre el dolmen de Valle Inclán. Pese a sus inquietudes, los intelectuales creídos exponentes de la regeneración española fueron a la vez maldecidos, tanto por la España tradicional como por la emergente España proletaria, por ellos mismos menospreciada. De allí no salió, ni pudo ni debió haber salido una liga, una comunidad, algo que implicase una organización de partido político, por flojo o elástico que sea. El hombre de estos campos que incendian los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talados los robustos robledos de la sierra, hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra, por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra,
Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil, rebaños trashumantes que mancha el polvo y dora el sol de los caminos. Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto hundidos, recelosos, móviles, y trazadas cual arco de ballesta, en el semblante enjuto de pómulos salientes, las cejas muy pobladas. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza, guarda su presa y llora la que el vecino alcanza, ni para su infortunio ni goza su riqueza. Le hieren y acongojan fortuna y malandanza. El numen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar la tarde sobre el remoto Alcor, veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. En cuanto a lo estético, se pretende la ruptura con los postulados de la belleza estética, arte de lujo intelectual reservado a unos pocos escogidos del romanticismo decadentista, artificioso, aristocrático y bohemio. Tened claro que existen unos cuantos poetas genuinos, algunos conocidos, y otros muchos que anhelan que se les reconozca como grandes poetas. Se sienten importantes y dentro de su círculo tratan de ser el gallo del corral, cacarean, enseñan su plumaje envanecidos, vanos, engolados, impacientes y con cierta soberbia. Lo cierto, amigos míos, es que son unos cuantos y pululan alrededor del yo, disfrazados de auténticos. Queridos jóvenes, id con cuidado. Hay muchos impostores profanando el sagrado lenguaje de la vida, el lenguaje sagrado de los sueños. Los escritores de la generación del 98 se decantaron por el uso de un lenguaje común más asequible. ¿Arte? ¿Para qué arte? Canta, alma mía, canta a tu modo. Pero no cantes, grita, grita tus ansias, sin hacer caso alguno de sus músicas, y déjalas que pasen. Son los artistas. Redondas conclusiones quieren los pobres. Tú busca, busca sin descanso, busca donde no se encuentre. Huye de lo perfecto, de lo acabado. Do nada se acabe, nada ya lleno. Cuanto desea germen de algo más alto. ¿Es que soy algo más que frágil caña por la que sopla el viento? El viento del Señor, del infinito, sin arranque ni término. Doblegarte a su soplo y déjale que en ti susurre o brame, siempre a su modo. Arte, ¿qué es eso de arte? No te hagas caramillo, sigue de caña, caña simple, salvaje, que cela con sus hojas las aguas del arroyo que no reposa. Caña, mi caña, no te hagas caramillo, sigue salvaje. En 1904 España recibe el Premio Nobel de Literatura en el matemático, ingeniero, político y escritor José Echegaray. Tuvo como contrarios a los miembros de la generación del 98 por considerarle representante de una España rancia. Los muchos que en literatura, en el arte, en la política, representan una España pasada, muerta, conocida por los prejuicios y por las supercherías, salteada por los caciques, explotada por una burocracia conclusionista. Cuando miraba atento aquel tren que corría como el viento, con sonrisa impregnada de amargura,
Me preguntó la joven con dulzura: ¿sois español? Y a su armonioso acento, tan armonioso y puro que aún ahora el recordarlo solo me embelesa: soy español, le dijo. ¿Y vos, señora? Yo, dijo, soy francesa. ¿Podéis, le repliqué con arrogancia, de vuestro la hermosura alabar suelo? Pues creo, como hay Dios, que es vuestra Francia un país tan hermoso como el cielo. Verdad que es el país de mis amores, el país del ingenio y de la guerra. Pero en cambio me dijo: es vuestra tierra la patria del honor y de las flores. No os podéis figurar cuánto me extraña que al ver sus resplandores el sol de vuestra España no tenga como el de Asia adoradores. Y después de halagarnos obsequiosos del patrio amor el puro sentimiento, nos quedamos silenciosos, como heridos de un mismo pensamiento. La generación del 98, ante los avatares sociopolíticos del primer tercio del siglo XX, no tiene un posicionamiento único. Coincidentes en los inicios intelectuales de juventud, acercándose a los postulados de la emergente izquierda socialista anarquizante. Coincidentes, sí, en mostrar su rechazo a la restauración monárquica de Cánovas y Sagasta. ¿Qué os importa el sentido de las cosas si su música oís y entre labios os brotan las palabras como flores, limpias de fruto? Luego, a principios del siglo XX, coincidieron apoyando, que no haciendo seguidismo, los postulados del regeneracionismo de Costa, Mayada, Picabea. Pero su ideario, por superar la catástrofe del 98 y los proyectos de europeizar España, no tuvieron continuidad. España, pero recibe el Premio Nobel de Medicina en el médico y científico Santiago Ramón y Cajal. El conflicto de Marruecos dejaría al descubierto los intereses particulares de las familias capitalistas, en connivencia con los postulados del catolicismo imperante. La religión es el más fecundo elemento de la regeneración que se abriga en el seno de la nación española. Dios, viendo desde la eternidad el mundo actual y todos los posibles, veía también el orden a que debían estar sujetas las criaturas que los compusieran. La impresión de esta regla en nuestro espíritu es lo que se llama ley natural, todo lo cual exalta las clases obreras. No hay coincidencia ante la dictadura de Primo de Rivera, aunque los 98istas consideran la necesidad de un gobierno fuerte, incluso de mano dura, ante los desmanes y las incertidumbres. Unos son favorables a la dictadura. Son las que ahora inspiran al directorio la serie de golpes que están asestando a la hidra caciquil, considerando que la llegada del socialismo fue sin la intervención de la intelectualidad. Otros son contrarios a la dictadura. Hoy en mi patria se trata por luchar por la libertad de la verdad, por libertar la verdad de la peor dictadura, de la que no dicta nada, de la peor de las tiranías, la de la estupidez y la impotencia, de la fuerza pura y sin dirección. Pero el pueblo permite que los verdugos se erijan jueces y la menguada burguesía, por miedo, pánico y reflexivo al incendio comunista, entregue su casa y hacienda a los bomberos, que la destrozan más aún que el incendio mismo, lo que llevó al exilio a Miguel de Unamuno. Si caigo aquí, sobre esta tierra verde, mollar y tibia de la dulce Francia, si caigo aquí, donde el hastío muerde celado en rosas de sutil fragancia, si caigo aquí, oficina del buen gusto, donde sólo el olvido da consuelo, llevad mi cuerpo al maternal y adusto páramo que es hermana con el cielo.
En 1931 los intelectuales coincidieron en la necesidad de apoyar a la Segunda República Española, buscando la reconciliación entre tradición y modernidad. Vosotros habéis sido los parteros de la República, nosotros, unos humildes, otros ilustres, los que a lo largo de 30 años hemos hecho poco a poco, con trabajo, con perseverancia, que el cambio de la sensibilidad nacional se efectúe. Es el sol de una mañana de gloria y vida, paz y amor. Libertad florece y grana en el milagro de su ardor. Libertad, España brilla tu fulgor como una rosa de verdad y amor. Gloria de escuchar por tierra y mar fe y esperanza cantar. España avanza. Gloria del cantar del campo y mar con la armonía sin par. España mía. Luz de hogar encantadora, a quien con fe le ve lucir, fiero incendio que devora al que la quiere combatir. Libertad, el mundo brilla en tu fulgor, como una gema de verdad y amor. La República, incapaz de alcanzar el apoyo de los posicionamientos ideológicos divergentes entre sí, fracasa, triunfando el caínismo español, el odio fratricida que dio paso libre a la Guerra Civil Española de 1936. De nada te han servido tus defensas, ni tus estambres reclamando vida, ni las fragancias que en el alma escondes. El jardinero te troquela en ramo para morir estática, sabiendo la tortura en que agonizas. No será el viento quien te arranque el pétalo hasta quedar desnuda, ni la abeja libando de tu jugo podrá polinizarte. Los ojos que te miran, de sobra sabes que ya no te ven, final aborrecible siendo aún bella. En soledad mortal de cementerio hoy te han dejado solo para adornar una mortaja. El 18 de julio de 1936. De la generación del 98, Ramiro de Maeztu se posicionó activamente en favor del golpe de Estado Revolución Falangista. El 18 de julio no es sólo el acontecimiento que negativamente elimina de la vida española una generación heterodoxa y sectariamente anticatólica, sino el acontecimiento que hace posible y brinda la coyuntura a una generación de intelectuales que, haciendo del catolicismo y la ortodoxia su sistema de ideas y de vida, rehaga el auténtico ser histórico de la sociedad española. Solo hay una España verdadera y la otra es la hiedra parásita que crece sobre la encina secular. Ramiro de Maeztu fue fusilado en 1936 por los milicianos. La guerra es de principios y siendo estos incompatibles no hay transacción. Es preciso que la guerra sea a muerte, que un partido venza a otro de suerte, que el vencido quede exterminado. Miguel de Unamuno, creyendo que el golpe de Estado de Franco permitiría apaciguar los enfrentamientos caínitas, se acercó a los golpistas y se dio cuenta, tarde, de la realidad del fascismo. Murió el 31 de diciembre de 1936 tras decir: venceréis, pero no convenceréis. Envolvedme en un lienzo de blancura hecho del lino del que riega el Duero y al sol de Gredos luego se depura. Soy villano de a pie, no caballero. No ese roto harapo gualdo y rojo, bilis y sangre que enjuga a la espada. Honra y no honor. Estoy libre de antojo, esbozo de verdugo, no es mi almohada. Si caigo aquí, sobre esta baja tierra, subid mi carne al páramo asterido, por Dios, por nuestro Dios, el de la guerra, no el de los ejércitos, lo pido.
Subidme allá, se hará mi carne roca, y allá en el yermo clamará su credo, dará al desierto de mi patria boca de gritar a los sordos por el miedo. Azorín y Pío Baroja, que habían apoyado a la República, se autoexiliaron a Francia, pero acuciados por cuestiones económicas, volvieron a España al final de la contienda y trabajaron en la prensa del momento. Antonio Machado permaneció fiel a la República, exiliándose en la retirada del Frente de Cataluña, en Coyure, donde murió el 22 de febrero de 1939. Otra vez es la noche. Es el martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. Madre, el pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, duerme, hijo mío. Y la manita oprime la madre junto al lecho. Oh flor de fuego, ¿quién ha de helarte? Flor de sangre, dime. Hay en la pobre alcoba olor de espliego. Fuera, la horonda luna que blanquea cúpula y torre a la ciudad sombría, invisible avión moscardonea. ¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? El cristal del balcón repiquetea. Oh, fría, 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 fría.